Fatiga o falta de energía, dolores crónicos, anemia, falta de vitaminas, presión alta, estreñimiento. Estos son solamente algunos de los problemas que la remolacha previene y combate. Y les digo más, existen muchos alimentos, pero la combinación de nutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes y antiinflamatorios de la remolacha es impresionante y la vuelven un verdadero remedio natural. Y no importa la edad que tengas o si ya tienes enfermedades crónicas, consumir remolacha o su jugo todos los días produce cambios en nuestro cuerpo, reduciendo el riesgo de sufrir las enfermedades que más matan a los seres humanos. Hola a todos, soy el Dr. Beller, médico con especialidad en medicina interna y nefrología, y hoy te voy a revelar por qué los médicos y los nutricionistas recomendamos tanto este alimento, cómo es mejor consumirla para aprovechar sus efectos y también algunos cuidados y riesgos que debemos conocer para evitar sus efectos negativos. ¿Qué pasa en tus órganos cuando comes remolacha todos los días? ¿Es mejor consumirla cruda, cocida o tomar su jugo? ¿Tiene contraindicaciones? ¿Personas con diabetes o problemas renales pueden consumirla? Fíjate acá, las propiedades medicinales de esta planta. Una remolacha mediana pesa entre 100 y 200 gramos y contiene solamente alrededor de 43 calorías. Pero recuerda, no es la cantidad de calorías lo importante, sino hacer que cada una de ellas valga la pena. También contiene proteínas y 88% de su peso es agua. Por eso tiene efecto diurético y ayuda a mejorar la función de tu riñón, facilitando la eliminación de toxinas. Ahora, atención acá. Azúcar. ¿Será que tiene mucho? Bueno, una remolacha contiene entre 9 y 10 gramos de azúcar. Esto es una cantidad considerada moderada. Pero el secreto de esta planta es que también contiene muchas fibras y estas evitan que ese azúcar se absorba muy rápido en tu intestino. Es por eso que consumirla todos los días no provoca grandes picos de glucemia elevada ni tampoco grandes picos de insulina. En castellano te estoy diciendo que consumir remolacha es segura para los pacientes diabéticos. Enseguida te cuento más detalles. Además, contiene vitaminas A, C, B, ácido fólico y minerales como por ejemplo hierro, potasio, manganeso, selenio. Pero no termina acá. Escuchen esto. La remolacha también contiene nitratos, sustancias que mejoran la flexibilidad de tus arterias y permiten que la sangre circule más fácilmente. ¿Y vieron ese color rojo púrpura intenso que tiene? Bueno, esto es debido a su pigmento llamado betalaína, que tiene grandes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Es por eso que los nutricionistas dicen que una dieta saludable es una dieta colorida. Ahora, la combinación de estos nutrientes, ¿qué efectos producen en tu cuerpo? Les voy a dar 10 razones para consumirla y también cómo es mejor hacerlo. Primero, controla la presión alta y protege a tus arterias. Y es tan buena que de hecho la Sociedad Americana del Corazón la recomienda tanto para prevenir como para ayudar en el tratamiento de la hipertensión. La remolacha es uno de los vegetales que más nitratos contienen y estas sustancias tienen efecto vasodilatador, es decir, relajan las paredes de las arterias, hacen que sean menos rígidas y esto baja la presión. Y de hecho, estos efectos comienzan a verse a las pocas horas de consumirla. Con el tiempo, si tu presión se mantiene controlada, vas a tener mucho menos riesgo de sufrir las complicaciones de la hipertensión, como ataques cardíacos, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal crónica y problema de circulación en las piernas. Y les digo más, estos efectos se vieron tanto en jóvenes saludables como en pacientes de más edad que ya tenían la presión alta. Pero no termina acá, fíjense, los efectos vasodilatadores de la remolacha también son muy buenos para mejorar otros problemas. Por ejemplo, puede tener grandes beneficios para mejorar la impotencia en el hombre, actuando como un Viagra natural. Y para obtener este efecto afrodisíaco, se recomienda consumir 200 ml de jugo de remolacha 2 o 3 horas antes del acto. Además, algo que es impresionante, tanto en jóvenes como en adultos mayores, mejora la capacidad para el ejercicio. Tomar jugo de remolacha 2 o 3 horas antes de ejercitarse mejora la captación de oxígeno por tus músculos. Y esto lleva a una mejor performance.
En castellano, hace que te canses menos y que te recuperes más rápido. Con esto, tus células musculares van a ser más eficientes, van a ser capaces de producir más energía. Y todavía hay más beneficios. Por ejemplo, los efectos en tu cerebro. Un estudio hecho en pacientes con diabetes mostró que consumir 250 mililitros de jugo de remolacha por 2 semanas mejoró la circulación y el flujo de sangre en regiones del cerebro que están involucradas con la memoria, la toma de decisiones y el comportamiento. Y esto también puede ser debido al alto contenido de nitratos. Además, el manganeso que contiene esta planta ayuda a producir neurotransmisores, sustancias químicas producidas por las neuronas para generar los impulsos nerviosos. Con la edad, esto se vuelve más importante y podría ser muy útil para prevenir y combatir los síntomas relacionados a la demencia. Enseguida te cuento cómo es mejor consumirla y también algunos riesgos y cuidados que debemos tener. Pero una duda muy frecuente en nuestro consultorio: ¿las personas con diabetes pueden consumirla? Sí, y de hecho tiene grandes beneficios. Uno de sus componentes, llamado ácido lipoico, es uno de los mejores antioxidantes naturales para las personas con diabetes, ya que mejora la resistencia a la insulina y ayuda a bajar más fácilmente los niveles de azúcar en sangre. Y aunque esta planta tenga una cantidad moderada de azúcar, las fibras que contienen hace que tu intestino la absorba más controladamente. Siguiendo con sus efectos antioxidantes, esta planta contiene una sustancia llamada ácido cafeico, que funciona como un super antioxidante. Nos defiende del daño producido por los radicales libres, sustancias que lesionan nuestro ADN, producen inflamación y participan en la génesis de enfermedades muy peligrosas como la aterosclerosis, los ataques cardíacos, el cáncer, el envejecimiento precoz, la demencia e incluso la depresión. Sabiendo esto, ¿podemos decir que la remolacha tiene efectos anticáncer? Bueno, según el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, esta planta es un alimento que naturalmente ayuda a prevenirlo. Además de sus antioxidantes, experimentos mostraron que otros componentes que tiene la remolacha pudieron detener el crecimiento de células cancerosas. Y en un futuro próximo, sus principios activos podrían ser utilizados para combatir esta enfermedad. Los estudios están en fases iniciales, pero resulta muy alentador. Mientras tanto, permítanme ser optimistas y decirles que incorporar este alimento a nuestra dieta, a nuestra rutina diaria, puede ser muy interesante. Ahora, ¿será que es tan buena así realmente? No decidamos todavía. Escucha estos otros beneficios. Ayuda a prevenir la anemia. Tanto el hierro como el ácido fólico que contiene son fundamentales para producir glóbulos rojos. Tomar jugo de remolacha todos los días ayuda a regenerar las células de tu sangre. Pero cuidado, si ya tienes anemia, es fundamental que consultes con tu médico para ver de qué se trata y cuál es el mejor tratamiento. Pero bueno, ¿recuerdan su pigmento llamado betalaína? Este tiene efectos antiinflamatorios. Un estudio hecho con pacientes hipertensos mostró que consumir jugo de remolacha todos los días por 2 semanas redujo los niveles de inflamación en la sangre. Y el problema es que la inflamación es un asesino silencioso. La mayoría de las enfermedades y los trastornos que más muerte o discapacidad nos causan son provocadas o agravadas por la inflamación crónica. Y muchos tenemos este problema y no nos damos cuenta, ya que atribuimos sus síntomas como dolores crónicos, fatiga, alteraciones del humor a otras enfermedades. Además, otro estudio hecho con el extracto de remolacha mostró que fue capaz de reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones. Si bien faltan estudios más grandes que confirmen todo esto, resulta muy alentador. La remolacha es buena para el hígado. Consumirla todos los días puede estimular la formación de sustancias que amplifican la capacidad natural de este órgano para desintoxicar nuestra sangre. Al mismo tiempo, esto puede ayudar a mejorar el hígado graso, un problema frecuente que podemos tenerlo sin saberlo. O lo descubrimos cuando nos hacemos una ecografía abdominal por algún otro motivo o cuando el médico nos dice que nuestro hígado está inflamado en algún examen de sangre. Consumir remolacha también es muy bueno para tu intestino para mejorar la digestión y el estreñimiento. Pero el efecto y los beneficios de las fibras que contiene van mucho más allá de esto. Estudios mostraron que quienes consumen remolacha en su rutina tuvieron menos diverticulitis, menos hemorroide y menos riesgo de cáncer de intestino. Además, el consumo adecuado de fibras ayuda a proteger el corazón, mejorar la diabetes e incluso la prediabetes.
Pero presten mucha atención, ¿cómo es mejor consumirla para aprovechar todos estos beneficios? Comerla cruda es mejor, ya que conserva todos sus componentes y puedes agregarle un chorrito de aceite de oliva. Evita pelarla, ya que en su cáscara se encuentran antioxidantes, antiinflamatorios y fibras muy importantes. Ahora también puedes preparar su jugo, y para esto utiliza 1 a 2 remolachas en 200 ml de agua y puedes licuarlo. A esto le puedes agregar jengibre, menta, cúrcuma o un chorrito de miel. Pero aquí van algunos consejos. Si tomas su jugo, evita filtrarlo, es decir, aprovecha también aquellos pedacitos de la planta que puedan quedar, porque así conservas sus fibras y evitas aquellos picos de insulina. Esto es más importante principalmente en los pacientes que tienen diabetes. Si deseas utilizarlo para aumentar la energía durante el ejercicio, tomar 250 ml de jugo de remolacha 2 a 3 horas antes de la actividad física es excelente. Y si no te gusta cruda o su jugo, puedes hervirla por 10 a 15 minutos. Intenta no pasarte de esto para evitar que se pierdan sus propiedades. Ahora, a pesar de que a mí me encanta este alimento, también es importante que conozcamos sus efectos negativos y contraindicaciones. Las personas que son más sensibles pueden tener distensión abdominal, diarrea, dolor en la región del estómago, náuseas. Esto ocurre principalmente en las personas que tienen síndrome de intestino irritable. Las personas que de por sí ya tienen una presión más baja, cuidado con consumir en exceso, principalmente su jugo, ya que puede bajarles más aún la presión y pueden hacer que sientan mareos, sensación de vértigos, incluso sensación de desmayo. Además, la remolacha es rica en oxalatos y consumir en exceso puede contribuir a la formación de piedras en tu riñón. Esto ocurre en las personas predispuestas, principalmente si están tomando poca agua. El consejo acá es moderar el consumo de esta planta. Y si ya tienes problemas de piedras en los riñones, siempre consulta antes con tu médico y tu nutricionista. Además, las personas con insuficiencia renal avanzada deben limitar el consumo de la remolacha, ya que contiene potasio y esto puede causarles aumento de este mineral en la sangre, pudiendo llevar a arritmias y otros problemas cardíacos graves. En estos casos, se recomienda siempre consultar antes con el nutricionista y con tu nefrólogo. Importante, algunas horas después de consumir remolacha, tu orina y tus heces pueden salir más oscuras, con un color rojo intenso o violeta. No necesitas preocuparte por esto, ya que es efecto de sus pigmentos. Es importante que no lo confundamos con sangre, y para esto vas a observar que con el pasar de las horas, la orina y las heces se van volviendo normales nuevamente. Si el problema persiste por más de 48 horas, es importante que consultes con tu médico. Bueno, espero que el video te haya gustado. Te pido algo que es muy importante: compartí este material, déjame tu comentario y danos el like. Esto nos ayuda muchísimo a seguir haciendo estos videos. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau, chau.